Vamos a, antes de iniciar con el desarrollo del contenido del tema de hoy, quisiera compartir algunas directrices, porque como saben, también hay algunos hermanos fuera de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, que están siguiendo esta exposición y el desarrollo del diplomado. Así que es muy importante considerar que las preguntas las vamos a hacer en el intermedio, vamos a dejar un espacio de tal manera que la exposición sea corrida, no tengamos interrupciones para que cuando haya la participación también escuchen el desarrollo completo las y los hermanos que nos siguen por el Zoom. El segundo aspecto es que y te vas a entrar ahí, póngale doble. este tema inicia el primer módulo. Hemos estado hasta ahora en un ambiente introductorio, tanto del contexto general de la política y la democracia en Honduras. En un segundo momento, aspectos muy particulares que hemos desarrollado con el hermano Elvin Hernández, vinculado con los resultados preliminares de las elecciones primarias, con lo cual entramos a la particularidad ya más cercana, más contextualizada, y ahora inicia el proceso de la parte de formación de carácter científico. Decirles que las ciencias sociales, y en específico las ciencias políticas, forman parte de los fundamentos y los elementos multidisciplinarios de la doctrina social de la Iglesia. Que es muy propio preguntarse qué hacemos viendo ciencias políticas o temas de la política. Bueno, eso es porque la doctrina social de la Iglesia también se nutre del saber multidisciplinar que ayuda a la comprensión del ser humano en sociedad. Esa es la razón. Entonces es muy importante conocer las teorías que desarrollan, que hacen comprender este ser humano en el contexto, en el desarrollo, en su marco de sociabilidad. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, el cual hoy vamos a hacer referencia, del número 74, cuando habla de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, entonces va a desarrollar las razones por las cuales el pensamiento social y político se nutre de estos saberes. Entonces, lo que hoy vamos a hacer no está alejado de lo que va a ser el segundo módulo. En el segundo módulo vamos a adentrarnos específicamente en el pensamiento político de la Iglesia. Es decir, vamos a conocer sus fuentes, sus fundamentos, el desarrollo del magisterio a lo largo de la época, las primeras acercamientos en cuanto a sistematización de pensamiento. Aquí, por ejemplo, si a alguien le interesa, podemos hacer copias de este, porque hay un disco. Aquí está una de las sistematizaciones del pensamiento político y social de la Iglesia. Este fue uno de los primeros esfuerzos que la Universidad de Comillas realizó en torno al pensamiento político de la Iglesia. Es muy interesante conocer toda la evolución, así como hay una fuente bíblica, que también la vamos a encontrar en el compendio. Hay una tradición vinculada con el pensamiento de la patrística y el posterior desarrollo. Así que la materia en que estamos desarrollando este diplomado tiene una larga tradición. Desde el Antiguo Testamento ya encontramos elementos relacionados con el tema político. Mucha gente en la clase de la Universidad Católica siempre hacía esta pregunta: ¿por qué oramos por los gobernantes? Eso tiene un sentido de ser, una razón de ser. San Pablo invita a orar por el emperador. Y
Tiene un sentido, ¿saben por qué? Porque el emperador era reconocido como Dios. En la invitación de San Pablo subyace entonces una invitación revolucionaria. Porque si rezamos por el emperador, significa que hay un poder superior, y ese es Dios. Y que la autoridad viene de Dios. Y la autoridad se traduce como servicio. Entonces, eso es la larga tradición, un elemento de la larga tradición de la Iglesia vinculada con la tradición, que tiene fuente bíblica. Bueno, con esta introducción quiero presentar entonces los dos elementos que van a dinamizar, las dos líneas que van a dinamizar la presentación de este día. Por un lado, la política desde la ciencia, cómo se entiende la política, qué evolución ha tenido la política, qué origen tiene la política. Y el segundo elemento, aunque no lo voy a desarrollar porque hay un módulo específico para eso, voy a hacer una introducción de la política desde el magisterio de la Iglesia. Ya desde la tradición, primero hay un desarrollo social de la Iglesia. Igual que hay una caridad social de la Iglesia, también hay un pensamiento político de la Iglesia y hay una caridad política de la Iglesia. Entonces, esos dos elementos hoy voy a hacer una introducción. También adelantarles que en la segunda parte del desarrollo de este encuentro tenemos a una persona invitada para hacer una exposición de una propuesta de trabajo en el campo de la política. A lo largo de todo el diplomado vamos a tener personas invitadas para que presenten su propuesta política. Eventualmente estamos pensando también en foros políticos donde candidatos y candidatas puedan presentar y ustedes puedan interactuar, pero necesitamos bases sólidas de pensamiento para poder interactuar en cuanto a ideas. Entonces vamos a tener una segunda parte para escuchar una presentación vinculada con la propuesta política en San Pedro. Bueno, aquí los objetivos. Primero, vamos a comprender aspectos teóricos centrales que configuran la política desde su origen, evolución y distintas teorías. Bueno, se habla mucho de que la democracia y la política tuvo su origen y su expresión en Grecia y de igual manera en Roma. Pero una de las cosas que vamos a encontrar con mucha frecuencia es que se ha idealizado mucho esa propuesta. Y como hoy vamos a ver, vamos a intentar desmitificar la propuesta de democracia y de organización política de griegos y romanos. Segundo objetivo es distinguir los conceptos de la política de lo político. Estos dos conceptos son muy importantes, sobre todo para la comprensión contemporánea y el contexto actual. Y de igual manera vamos a acercarnos a la comprensión de la teoría del poder. Desde Max Weber, que plantea y justifica el dominio y el poder del Estado y la relación de dominación y de obediencia en el contexto del Estado, hasta la teoría de Michel Foucault, que nos hace un planteamiento más direccionado en la condición relacional del poder, la influencia, dirían los psicólogos, en psicología social, ¿no? La capacidad de interactuar. Entonces vamos a conocer y acercarnos a esas dos teorías. Esto con el propósito de comprender el actual contexto. Hay más teorías, desde luego, teorías pluralistas, las teorías relacionales, teorías que están fundamentados en elementos esenciales de la política, que las estudia tanto la filosofía política como la teoría política o las ciencias políticas en sí. Con estos elementos entonces vamos a hacer una introducción de manera general a la visión del magisterio de la Iglesia en lo que respecta a la política y contrastar elementos comunes
y diversos de ambas visiones, científicas y el magisterio. Esto, por ejemplo, se resume en el vínculo que puede haber entre el poder temporal, que es el poder civil, y lo vinculado con el tema eclesial. Bueno, aquí hay algunas referencias, para no estar citando, se las anuncio de una sola vez, no están aquí en la presentación, pero aquí hay dos referencias que ustedes pueden ver, así que lo que está extraído del desarrollo de esta presentación están en esta fuente vinculada. Bueno, el origen de la política y su evolución. Hay tres grandes periodizaciones del tema de la política y de la democracia. Primero tiene que ver con el pensamiento clásico. Y aquí hablamos de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, los grandes reyes y emperadores, tanto de Roma como de Grecia, que van a sentar las bases de lo que hoy es el pensamiento político. Decirles, adelantarles, que como ciencia política, su desarrollo, su esplendor, comienza, imagínense ustedes, el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, como ciencia política. Hasta ahora entonces nos vamos a mover entre la filosofía política, que es el deber ser, el elemento ideal de lo que puede ser la convivencia, y también en el marco de la teoría política, sobre todo desarrollada por Nicolás Maquiavelo en el contexto de una teoría política realista. Es decir, Maquiavelo lo que hace es sistematizar ese contexto, y por eso hablamos de un pensamiento político de contexto de la época medieval, donde con el reconocimiento del cristianismo como religión del Estado comienza un proceso de teologizar la política, y eso va a dominar todo el pensamiento del siglo IV hasta el siglo XVI, donde con subidas y bajadas pues vamos a tener elementos específicos relacionados con el poder temporal y el poder eclesiástico. Luego tenemos la ilustración, que sería el tercer proceso. Aquí comienzan los grandes temas relacionados con la política, y se vincula el elemento principal donde se desarrolla la política, que es el Estado. El Estado, y se sienta la base de lo que hoy es el constitucionalismo. Solo para que tengamos una idea, la Constitución de la República de Honduras y todas las constituciones son el marco de referencia ideal de cómo nos relacionamos y el marco de convivencia de nosotros como nación. ¿Sí? Si nosotros queremos saber cuál es el ideal de sociedad, busquémoslo en la Constitución, que ese es el marco principal de referencia. Por eso el desarrollo del constitucionalismo en el marco de la Ilustración y de la modernidad, el inicio de la modernidad. En ese marco, por ejemplo, tiene relación el naturalismo y el contrato social, las dos grandes cuestiones, ¿no? El ser humano es malo por naturaleza, dirá Hobbes. Y mientras Rousseau va a decir el ser humano es bueno por naturaleza. Y esos dos pensamientos van a marcar lo que debe ser el contrato social, o sea, el marco de convivencia de los seres humanos, que se va a traducir posteriormente en el constitucional. Ya en el marco ya contemporáneo vamos a conocer el elemento del poder, que es uno de los aspectos centrales de comprensión del pluralismo, elementos vinculados al tema de los derechos humanos. Estas son las grandes periodizaciones. Entramos entonces al concepto de la política, el concepto clásico. Todavía no vamos a ver cómo se comprende más contemporáneamente. El concepto clásico tiene como referencia etimológica, o la raíz de la palabra viene de polis, que significa ciudad, y más propiamente ciudad-estado.
Para hacerlo un poco llano y quizás un poco burdo, cuando pensemos en las ciudades-estado griegas, pensemos en los barrios nuestros. Pensemos, por ejemplo, sectores de nuestra ciudad como el sector Rivera Hernández. Y que el sector Rivera Hernández o cofradía, asentamientos humanos, van a tener su propio marco de regulación interna que les va a permitir elegir personas que después en el núcleo de San Pedro Sula interactúen con otros representantes de otros sectores. Mire, ese es el sentido que subyace en la ley de municipalidades, tan pisoteada y tan ignorada. Todos los cabildos abiertos son instancias de participación ciudadana terriblemente manoseadas, terriblemente politizadas, pero son instancias de participación que tienen su origen en estas polis. Vamos a ver cómo lo hacían los griegos a la hora de generar todo este proceso que digo sientan la base de lo que posteriormente van a ser la política que ahora conocemos y la democracia. De la idea de la polis viene también el políticos, que alude a la condición de ciudadano. Y aquí es importante ver que esa condición de ciudadanía en primera instancia va a ser alusión a un ámbito geográfico, como digo, un territorio, un elemento organizativo vinculado al poder y otro elemento relacionado con las poblaciones que hay dentro. Por ejemplo, esto cómo se desarrolla en un determinado momento, los reyes van a hacer alusión en Grecia, por ejemplo, el nombre de la persona relacionado con su lugar de origen. Entonces, por ejemplo, Francisco, si vive cerca del puente, dirá Francisco del Puente o Francisco de la Ribera. Así se fueron formando los nombres y el apellido que hoy conocemos, ¿verdad? En Francia, por ejemplo, que vivía cerca del puente, Francisco Dupont, o sea, del puente, Dumont es del monte. Esas referencias que aquí se hace alusión, que cómo se van formando las polis, es el marco de referencia de esa interacción del marco de convivencia. Pero en la parte idealista viene ahora. No todos podían participar, porque la condición de ciudadanía era propia de los griegos. Los metecos, que son los extranjeros, no participan de este proceso. Están excluidos de la toma de decisión y están excluidos igualmente de la participación del gobierno. Los griegos, por ejemplo, ese marco de representación de las polis, hacen un consejo de 500 representantes y se hacen un cálculo político. Todos esos representantes en determinado momento van a participar al menos 2 veces en su vida en la toma de decisiones en el gobierno griego. Entonces, estas representaciones son por sorteo. Es muy importante esto porque eso exige que todos los ciudadanos griegos tengan capacidad para la representación. Es interesante porque esto exigía entonces el desarrollo de habilidades y nacen dos propuestas o 2 principios más bien, fundamentales en el marco de la representación. Esta es la estructura, digamos, de diseño de lo que eran las polis griegas. Desde luego son múltiples, ¿verdad? Las 2 de referencia, Grecia, Esparta, son las que sobresalen, digamos, ¿no? En este núcleo hacia arriba es la Acrópolis. Ese núcleo tiene una razón de ser. En realidad son fortalezas, son instancias de defensa para evitar los ataques. Si cuando un europeo viene a Honduras, una de las cosas que extraña es por qué la ciudad está en el valle.
porque en Europa, debido a las frecuentes guerras, construyen en las montañas, de tal manera que les permita generar esta fortaleza. ¿Ven la diferencia, no? Entonces, en la Acrópolis, lo que vamos a tener, además de los centros principales de los dioses, el Partenón, vamos a encontrar en la parte de abajo estos diferentes grupos o barrios de referencia, que estoy haciendo el ejemplo, que se llama ágora. El ágora es el mercado o la plaza. De ese marco de relación que nosotros observamos aquí, que la catedral está en un extremo, el palacio municipal está enfrente y en medio de la plaza, pensemos que es una réplica actualizada de lo que es ese marco de referencia. Los dioses, el marco de creencias, el palacio de los gobernantes, en este caso también el Senado, y el ágora, que va a ser el lugar donde se celebran las asambleas. Ese Consejo de los 500 está en este. Y ahí surge este marco de representación, se le conoce como demo o demoi, que son de donde se deriva el término democracia. Demos, pueblo; kratos, gobierno o poder, el poder del pueblo. Es el origen, digamos, de una manera sencilla, y hay dos principios que les mencioné en el marco de la relación de los griegos. Es la isegoría y la isonomía. ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduce hoy? Bueno, no es otra cosa más que en el momento actual es conocido como el derecho a la libertad de expresión. Son famosos los griegos por la retórica, por la oratoria, pero es que este término, ese principio, obligaba a que nadie podía monopolizar la palabra, de tal manera que todos pudieran expresar su opinión y hacer un planteamiento justificado y razonable. Entonces, ese principio fue generado como un marco de regulación por Clístenes, de tal manera que permitiera la participación oral de todos los representantes. El otro término va a ser alusión a la participación. Nadie puede monopolizar la participación. Por eso, la elección en la cual solamente se calculaban 2 veces en su vida podía participar el representante. Nada más. Nadie podía monopolizar la participación, de tal manera de que todos pudieran participar del gobierno y de la toma de decisiones. Bueno, este es como un elemento ideal, digamos, de lo que era la democracia en Grecia. Ese término, en el mismo periodo clásico, en Roma, lo vamos a ver desde otra perspectiva. Lo que aquí es la democracia en Grecia va a ser la república en Roma, la res pública, o sea, la cosa pública. Y la cosa pública, todos los ciudadanos tenían derecho a participar. Y volvemos a la misma situación. La condición de ciudadanía son hombres libres, mayores de 18 años. Y aquí la instancia ya no va a ser el ágora, sino los comicios. Que suena el término, que hablamos de los comicios electorales, ¿verdad? Bueno, aquí tiene su origen. Son instancias de participación en las cuales los ciudadanos pueden participar. Y allá, en el nivel más bajo, estructura de clase que se tenía, están los plebeyos, que son los que pugnan por tener participación y que puedan sus necesidades ser planteadas en el curso de las decisiones de la República Romana. El tema es que cuando Roma se convierte en un imperio y se va expandiendo, porque aquí Roma contrario a Grecia, en donde los extranjeros no son ciudadanos,
Roma les da la condición de optar por la ciudadanía romana. Esto es muy interesante porque les da la posibilidad de hacerse ciudadanos romanos. Ejemplo, San Pablo, ¿verdad? Fíjense la condición importante que tiene todo ese marco de regulación, porque todo eso está regulado en la ley, lo que va a determinar. Por eso el principio, digamos, del derecho tiene su origen en Roma, el del derecho romano. Hay marcos de regulación de derecho civil, por ejemplo, que va a regular las relaciones a nivel privado. Entonces, Roma va a ser como el referente de coordinación, de convivencia de los ciudadanos a partir de la ley y de la jerarquía. Entonces, estos elementos son, digamos, lo que van a ir marcando la pauta de lo que es la democracia y la república actual. Pero aquí hay unas advertencias. No debemos comprender entonces la democracia y la república como instancias igualitarias de participación. No hay igualdad de participación. La igualdad, imagínense, la Revolución Francesa es uno de los principios: libertad, igualdad y fraternidad. Y todavía la igualdad sigue siendo una ilusión. Cuando comenzaron a votar las mujeres en Honduras, solo por decirlo. Y es una igualdad formal. Hasta ahora no hay una igualdad real entre hombres y mujeres en su condición de acceso al derecho o acceso a la realización. De ambos fue excluido entonces importantes segmentos como las mujeres, los esclavos, los extranjeros en el caso de Grecia. Estas instancias de participación popular no tuvieron en ese entonces un desarrollo pleno. Más bien todo lo contrario, ¿no? Va a tener subidas y bajadas. Incluso la democracia, estas instancias de participación popular desaparecen en grandes periodos de la historia y vuelven a resurgir y a tomar fuerza. Y van a tener desarrollo y van a volver a caer, y van a poder avanzar y van a poder caer. O sea, no podemos hablar de la democracia en un sentido pleno, ¿verdad? Incluso Robert Dahl va a plantear que la democracia es un ideal, es una utopía, algo por construir, o está en proceso de construcción. Y hay algunos elementos que va a marcar cómo entre más nos acercamos a esos elementos, como que más cerca vamos a estar de la democracia. Por eso él habla de oligarquía, no de democracia. Bueno, entonces eso tiene que ver con el elemento de participación. Por eso la democracia griega no es un intento concluido, es un proceso. Y aquí hay una crítica muy importante de Hannah Arendt. Hannah Arendt, digamos, recrimina el pensamiento filosófico porque construye el ideal democrático desde arriba. Hoy diríamos desde el escritorio, desde el pensamiento. Y va a excluir la experiencia y el marco de realidad. Entonces, fíjense, la democracia que estamos hablando en Grecia es una democracia ideal, construida de grandes abstracciones de los filósofos. Ese mito de la caverna, el mito de la caverna que representa ese poder del que sabe, que más sabe, tiene relación. El mito de la caverna es que alguien mueve del marco de la oscuridad y un haz de luz hace sombra, ¿no es cierto? Y hay un montón de personas que están viendo la sombra y creen que eso que está ahí es la realidad. Pero hay un pequeño grupo, un núcleo, que mediante la construcción de las ideas les permite salir de la representación y de la apariencia para elevarse y superar esa condición de sometimiento.
Entonces Hannah Arendt dice, bueno, aquí lo que ha hecho la filosofía es minusvalorar o excluir la doxa, la opinión, la excluye para darle mayor condición a la episteme, o sea, el pensamiento, la construcción de conocimiento. Es por eso la crítica a que esta democracia es de condición ideal, más que una realidad. Por eso su planteamiento va a tener otra condición diferente, que lo vamos a ver más adelante. La Grecia clásica, entonces, es construida, es diseñada, es planteada la política desde la filosofía, y más propiamente la filosofía política, que como digo son grandes abstracciones, ideas del mundo de las ideas. La política romana está sustentada en el derecho como marco de referencia para la convivencia, y aquí se establece un vínculo que en el constitucionalismo va a ser un problema, lo va a desarrollar como problema. En la relación, el vínculo de la Constitución, cuando hay un conflicto, ¿quién decide? ¿Los políticos o el derecho? Cuando ocurrió todo este conflicto de los artículos pétreos de Honduras, ¿quién decidió? ¿Los políticos o la ley? Los políticos, utilizando la ley. Entonces veamos cómo este elemento no es un conflicto del pasado, es un conflicto permanente y de mayor actualidad en el contexto actual, ¿no? Entonces, nada más hay que ver cómo se ha manipulado la Constitución de la República en diferentes ambientes en la región centroamericana, ¿no? Y avanza hacia modelos autoritaristas de poder. Entonces la política como ciencia autónoma se desarrolla hasta el siglo XX, aunque es heredada de teorías y de planteamientos filosóficos clásicos, medievales y de la Ilustración. Bueno, entramos ahora a la política como ciencia. Vamos a dar un gran salto, ¿verdad?, para adentrarnos en la política como ciencia. Como he dicho, tiene su base en la filosofía política, en el deber ser de la política, o sea, el modelo ideal de organización política. Cuando Aristóteles habla de que el hombre, el ser humano, es un ser político, un animal político por naturaleza, o social por naturaleza, va a hacer alusión a una condición importante, que es la condición de sociabilidad. No se puede comprender la política sin la condición social. Esto es un elemento fundamental de comprensión, porque solamente se hace política en relación con otros. ¿De acuerdo? Solamente se hace política en el marco relacional. De tal manera que podemos decir, bueno, hay gente que dice yo no voto por nadie, me excluyo de eso, no quiero participar. Eso es un comportamiento de lo político. Y tiene consecuencias en el marco de la convivencia social, en el marco de las decisiones que tenemos como pueblo. No obstante, entonces, este modelo de organización ideal, la ciencia política lo va a desarrollar a partir de la observación y métodos experimentales. Como ciencia plantea hipótesis, o sea, proyecta aspectos susceptibles de comprobación y experimentación para construir conocimiento, construir participación. Entonces la ciencia política va a utilizar métodos de conocimiento concreto. No parte entonces del ideal, sino que lo lleva a la práctica mediante aspectos concretos. Yo he separado 3 ejemplos. Aquí tenemos el método histórico. Vean ustedes que aquí, mediante la estadística y este recuento histórico de la participación ciudadana y el abstencionismo en Honduras,
nos puede dar una idea de la participación política que tenemos las y los hondureños en el ejercicio del sufragio. Aquí nos puede dar una idea, por ejemplo, del año en el cual los hondureños y hondureñas hemos tenido mayor participación y los años donde ha caído, porque esto tiene consecuencias en la credibilidad que tiene la democracia en Honduras. Cada vez que alguien dice, no, yo no voy a votar este año, ese abstencionismo tiene consecuencias y ese abstencionismo está marcando el grado de credibilidad en la democracia y en los candidatos. Hay tendencias cada vez mayores en Honduras a pensar que los partidos políticos se han agotado en la propuesta de convivencia y de solución a los grandes problemas y necesidades y sobre todo los problemas estructurales de Honduras, como la corrupción, como la pobreza, el empobrecimiento, la impunidad. Son grandes problemas estructurales que están impactando toda la vida pública de Honduras. Aquí hay entonces un ejemplo del método histórico. Método estadístico. Aquí el ERIC hace uso de la estadística como una forma para marcar tendencia y de comprender cómo las y los ciudadanos estamos frente a grandes temas de la sociedad. Aquí el ERIC solamente he hecho una relación de algo que está extraído del sondeo de opinión del ERIC. Aquí habla de la credibilidad en torno a la administración del actual gobierno y cómo evalúa la gestión de la presidencia en su segundo año de mandato. Hace esa consulta a la ciudadanía, es lo que nos va a permitir tener una idea del comportamiento o cómo el grado de aceptación que está habiendo, y es una herramienta muy importante para que las y los políticos puedan generar procesos de corrección y puedan implementar mecanismos y políticas públicas y políticas de gobierno que nos permitan avanzar. Aquí tenemos otro ejemplo, que hay un histórico comparado. Son los índices de corrupción y el índice de la democracia. Nos permite comparar nuestra democracia con otras democracias de otros países. Entonces, aquí en este cuadro, vamos a ver, por ejemplo, los indicadores de democracia de algunos países. Evidentemente no está todo acá en todos los países, pero en el caso de Honduras, a nivel de corrupción, Honduras tiene un índice de 23/100 y en 2024 cayó un punto en términos de corrupción y bajó a 22/100. Es decir, la corrupción en Honduras podría comprenderse a simple vista como un proceso de acentuación o que estamos estancados. Esa es la otra condición. En el marco del indicador de la democracia, estamos en una situación acercándonos a una democracia autoritaria, muy vinculado al autoritarismo, cercano al autoritarismo. Estamos entonces en una democracia considerada híbrida. Sí, tiene todas las características de una democracia formal, pero no se acerca, digamos, a aspectos clave en relación con la participación política, por ejemplo. La cultura política, la libertad civil, la libertad de expresión. Por ejemplo, aquí se evalúa, por ejemplo, el uso de los medios de comunicación, cuánto tienen independencia o cuánta independencia tiene el Poder Judicial, cómo se administra la justicia. Son elementos fundamentales de la democracia. Entonces, estos son ejemplos del método científico utilizado en política. Pasamos ahora al objeto de estudio de la ciencia política. Evidentemente es la política. Y ahora se vuelve importante comprender qué es la política.
la sociedad genera el sistema político, que hay un vínculo entre sociedad y sistema político. Ella es la unidad primaria de uno de los elementos que constituye el Estado. La teoría del Estado se habla de tres elementos constitutivos del Estado. Uno es la población, otro es el territorio, el marco donde nos movemos, y el poder, que es cómo se estructura ese marco de regulación representado en los tres poderes del Estado. La autonomía y la interdependencia que este tiene. La sociedad, por sus actores, sea la ciudadanía, los partidos políticos, la sociedad civil, las asociaciones, medios de comunicación, dinamizan, hacen fluir, digamos, temas concretos. El Estado, mediante decisiones políticas, entonces, que son de carácter vinculante o de obligado cumplimiento, para todos va a resolver medidas en torno a temas concretos de la sociedad. Por ejemplo, tan debatido el tema de la corrupción en Honduras. Tiene su origen, hoy vamos a, precisamente, la persona que viene después de Víctor Fernández, comenzó una huelga de hambre el 7 de abril de 2007 y esa huelga tenía por objetivo la lucha contra la corrupción y la impunidad. Ese desarrollo posterior que tuvo esa acción se convirtió más adelante en la marcha de las antorchas. Recuerda, lucha por la corrupción, contra la corrupción. Después la máxima, y ahora estamos hablando de la CIS. Entonces vemos cómo, digamos, estos temas que son planteados a nivel de ciudadanía, a nivel de sociedad civil, con las decisiones del Estado, con el hecho de postergar que el Congreso Nacional de la República no realice avances específicos para la instalación de la CICH, está mandando un mensaje claro y contundente en relación con la política de Estado en relación con la corrupción y la impunidad. Vean que aquí, cuando se habla de este aspecto, no estamos hablando únicamente del partido de gobierno, sino de todos los que participan actualmente en el proceso gubernamental, en el proceso de la cosa pública. Porque en este marco hay claras indicaciones de que todos participan de esa instancia de corrupción que tiene consecuencias severas en la vida de nuestro país. Entonces la política, vista de esta manera, podría comprenderse como acción estructurada y organizada para el logro de fines concretos mediante decisiones vinculantes para la convivencia, decisiones de obligado cumplimiento. Esta condición vinculante va a exigir obligatoriedad y ejercicio de poder coercitivo. O sea, cuando se vuelve ley, tiene condición coercitiva. La ley se aplica y quien la incumple tiene consecuencias. Entonces, por eso hablamos de que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Ese es el planteamiento que vamos a ver a continuación, desarrollado por Max Weber. Para él, entonces, el Estado, como entidad que tiene el monopolio sobre el uso del poder legítimo, coercitivo, es en un territorio determinado. Esto nace del contrato social. Esto es parte del contrato social. Es decir, la lucha de todos contra todos, en ese contrato deponemos esos intereses mezquinos y particulares para someternos a un marco de regulación de poder. Entonces se entrega, digamos, ese poder mediante la representación, y el Estado, mediante ese elemento específico de poder, va a hacer de sus decisiones de obligado cumplimiento, y se hace a través de uno de los poderes del Estado,
que es el poder judicial. Pero en caso de que se fracase, también hay otras instancias de poder coercitivo, como el ejército y la policía. Entonces, cuando alguien es denunciado por violencia doméstica, es propio que salgan las patrullas de la Policía Nacional a establecer el control mediante ese poder coercitivo. Están facultados para eso. Le hemos dado posibilidades de esa condición. La búsqueda, entonces, el planteamiento de Weber, la política es la búsqueda o aspiración de acceder al poder o influir en su distribución. Entonces, cada vez que nos organizamos para intentar acceder al poder, estamos haciendo política o participamos también en el proceso de distribución. Yo elijo a alguien para que me represente. Si elijo a tal o cual candidato a la presidencia, estoy contribuyendo a la distribución del poder. ¿De acuerdo? Entonces, el voto se va a entender por derechos políticos, marco los derechos políticos, un voto pasivo y un voto activo. La condición que yo tengo y que ustedes tienen de elegir y ser electos. Eso, de esa condición es la que está hablando Weber cuando habla de esto. Pero aquí viene otro elemento fundamental. Para Michel Foucault, otro de los pensadores críticos del poder, para Foucault, el poder tiene unas ciertas condiciones que son verdaderamente importantes considerarlas en el marco de nuestra realidad hondureña. Él parte de la definición clásica del poder, que en este caso he hecho referencia a él. El Estado hace uso del poder mediante leyes coercitivas que limitan, encasillan el accionar de los ciudadanos. ¿Sí? En el marco de las leyes hay cosas que se permiten, otras que son obligatorias cumplimiento. Y esa condición de hacer o de no hacer cosas es lo que es el ejercicio del poder del Estado mediante la ley. Entonces, Foucault va a establecer que desde una visión crítica de ese poder, esas leyes y ese poder coercitivo del Estado son instrumentos de dominación de clase. Aquí hay un elemento importante, es decir, los grupos de poder económico, político y ahora en Honduras criminal utilizan las instituciones del Estado para el ejercicio del poder. Y fíjense que la importancia que va a ser posteriormente la crítica en torno a esa condición de poder. Para Foucault, entonces, el poder lo detenta y posee una clase o Estado. En esta lógica de poder es jerárquico, en dirección de arriba hacia abajo. Unos mandan y otros obedecen. Esa es la lógica del poder como está planteada idealmente. Ya acabo de hacer alusión a Weber, y en ese marco pues se ejerce el poder, ¿no? Se detenta el poder. El poder está situado. Cuando hablamos de poder, uno mira para Tegucigalpa, ¿verdad? La casa presidencial, y comprende el poder que está allá situado, ¿verdad? O el poder está allí en la corte, o está allí en esos, digamos, lugares, son lugares de poder, y así se comprende. Y por eso la ciudadanía no hace uso del poder individual que tenemos, que es el que vamos a ver en futuro. Para él, el poder no se posee. Primera condición: el poder no se posee, no se detiene, no se transmite ni se hereda. El poder simple y sencillamente se ejerce por la influencia, capacidad de influencia que tenemos los unos con los otros, porque el poder es relacional, no está situado, es relacional.
Y la otra condición es que el poder, para que exista, debe tener una condición de asimetría. Unos tienen más y otros tienen menos. Y dependiendo de los elementos de desarrollo, así esas asimetrías se van a hacer sentir. Es omnipresente, está en todos los campos. Está en todos los campos. Un profesional, un médico, por ejemplo, aquí hace una alusión muy interesante. Porque en el caso, por ejemplo, él tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar. En Vigilar y Castigar hace alusión a lo que son las teorías res. Ya voy a explicar en el derecho penitenciario. La condición de privado de libertad se va condicionando, porque para Foucault la verdadera prisión de la persona privada de libertad no son las rejas. Ese es un instrumento, la reja es un instrumento. La verdadera pena es el tiempo. Le roba, le saca del tiempo, de la condición de interacción. Y eso es lo que va a moldear a esa persona. Entonces, él hace acopio de un elemento de vigilancia, y esa vigilancia es coercitiva. Ese uso de una condición de otro pensador, Bertrand, del panóptico, que es una torre en la cual desde la torre se está vigilando. Los torreones que hablan tanto del modelo penitenciario, los torreones son esos, son elementos de vigilancia, y constantemente se está viendo a las torreones, ¿verdad? Porque siente la vigilancia y eso va condicionando. Entonces, para Foucault, esos instrumentos de dominación van condicionando, y por eso va a decir que el conocimiento construye verdad. ¿Quién determina la construcción de verdad? Es una de las grandes preguntas que hace en torno al poder, porque la verdad es construida, socialmente construida y socialmente aceptada. No hay más que ver la construcción de verdades por los medios de comunicación, ¿no? Y fíjense, elementos de carácter histórico. Cuando había golpes de Estado en Honduras aparecía la cadena nacional. Y nada más había que escuchar la marcha militar de Schumann para que la gente le pusiera los pelos de punta. Condicionamiento de poder. El panóptico, control. Son elementos importantes en la gestión del poder, en el poder situado, ¿verdad?, de dominación. Pues esa es la crítica que va a hacer Foucault en torno a esto. El poder para Foucault no prohíbe, sino que el poder posibilita determinadas prácticas, saberes, y construye verdad. Porque la verdad, en términos de conocimiento, es poder. De la aceptación pasiva de la verdad deriva la física del poder. Es decir, por mecanismo de imposición, de control, ¿verdad? Eso es la física del poder. Y va a plantear otro elemento, otro concepto importante, y es el paso de la física del poder, ese poder coercitivo, impositivo, a la microfísica del poder. La microfísica del poder, o el biopoder, es otra cosa que el marco relacional entre nosotros, entre las personas, entre los ciudadanos y ciudadanas, que vamos construyendo conocimiento, vamos construyendo saberes populares. ¿Quién no tiene en Honduras la experiencia de un familiar migrante? Eso es conocimiento. Pero como cada quien vive la condición de migración o de empobrecimiento o de corrupción de manera individualizada, y esa experiencia no la interactuamos ni tomamos medidas, entonces pasa completamente desapercibido. Y si encima nos construyen grandes verdades, ¿verdad?, que se está luchando para darle reconocimiento a los que están en Estados Unidos, etc. Entonces ahí se nos va construyendo como elementos de verdad que el pueblo, o que a su nivel de ciudadanía, terminamos aceptando pasivamente.
Entonces, este planteamiento del poder de Foucault va a ser muy importante, y en el marco de la microfísica del poder, la primera condición es que cuando hay ese marco de relaciones, siempre va a haber resistencia. En esa asimetría siempre va a haber resistencia. Y hay resistencia, por ejemplo, el poder que ejerce el padre sobre los hijos o las hijas, hay resistencia. En algún momento ya empiezan a cuestionar, al principio muy tranquilamente, ¿verdad? Yo les contaba la vez pasada, por ejemplo, en estos procesos de rehabilitación con personas enfermos alcohólicos. Al principio, pues la relación de obediencia es prácticamente uno lo quita y lo pasa por el otro lado. Los primeros días no se han posicionado y son prácticamente dóciles, pero a medida que comienza a desarrollar la interacción y van teniendo mayor capacidad cognitiva, de pensamiento, de experiencia, y empieza la interacción, entonces empieza el cuestionamiento. Entonces ya se hace esa relación de asimetría, se va a cortar. Entonces la microfísica del poder son las múltiples resistencias. Muy interesante. ¿Qué pasaría si en el tema de la corrupción, como no avanzamos con la CICIH, por ejemplo, se nos vio el tema de las antorchas como mecanismo de resistencia? Y esas múltiples resistencias fueron lo que hizo posible la máxima, ¿verdad?, como premio de consolación. Y con todo, hubieron avances. Pero en esa microfísica del poder hace falta organizar las resistencias. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, ese marco relacional. Se desarrolla mediante el conocimiento y el discurso, la narrativa, que permite por acción afrontar el poder, volviéndolo dinámico y transformador. Mientras no se cuestione la construcción de poder, la construcción de conocimiento planteado como verdad, un ejemplo sencillo. Mucha gente le dice en la escuela, que repite con mucha frecuencia, que los niños son más listos que las niñas, o que las niñas no tienen habilidades para las matemáticas y para que no son lógicas. Bueno, esa construcción de saber, las mujeres lo aceptan pasivamente y comienzan procesos de dominación patriarcal. Estoy siendo un tanto burdo, sé que hay niveles ya de resistencia importantes para desmontar todo eso, pero todavía sigue teniendo consecuencias. En esa relación de pareja, muchos hombres terminan considerando a la mujer como propiedad, más todavía a sus hijos o sus hijas. Son elementos que tienen que ver con la microfísica del poder. Aquí hay 3 ejemplos de resistencia histórica relacionada con esa microfísica del poder o resistencia al poder. La huelga del 54. Ejemplo, la huelga del 54, hicimos en la parroquia de La Lima, bueno, está Manuel también, entrevistas de cómo se generó ese proceso de resistencia. Y es muy interesante escuchar la experiencia de personas que estuvieron en esa huelga, de cómo se transmitía la información de comunidad en comunidad, cómo se compartían las ollas de comida porque había que resistir en ese marco, y cómo lograron permear hasta lograr los derechos laborales del cual hoy todas y todas gozamos. Es un mecanismo de resistencia porque la resistencia es creativa. La sociabilidad genera creatividad. El tema es cuando no hay sociabilidad, y lo vamos a ver con el pensamiento de Ari. La otra elemento que he citado es la huelga de hambre de los fiscales, el 7 de abril de 2008. Podríamos escuchar la experiencia directa de Víctor cuando venga, pero aquí básicamente es la constatación que el Ministerio Público, en los casos de corrupción de cuello blanco, no actuaba y encabezaba los casos. La pregunta es, ¿se sigue dando esta condición? ¿Qué dicen? Entonces vemos
que estos elementos de resistencia continúan y son actualizados. Luego la marcha de las antorchas relacionada con el tema de la corrupción del Seguro Social. Bueno, avanzo con Hannah Arendt, que es otra corriente de pensamiento muy importante, porque aquí Hannah Arendt va a plantear va a cifrar su mirada en las relaciones, en el marco relacional de la persona, el carácter de sociabilidad y en experiencia, que ese es otro elemento muy importante. Hannah Arendt fue víctima de persecución en el contexto de el nazismo en Alemania, y una de las cosas que critica Hannah Arendt, cómo es posible que ese nivel de manipulación pueda tener tanto impacto, que no solamente es propio de las personas que no tienen un proceso formativo, de educación o elementos académicos de formación, sino que incluso critica que sus mismos compañeros y compañeras de universidad, porque es una intelectual, una pensadora muy reconocida, sus mismos compañeros no fueron capaces de criticar el sistema, incluso justificaron el sistema. Carl Smith, uno de los pensadores políticos, también tiene su teoría relacionada con lo político, es una de esas personas. El rector de la Universidad de Friburgo también participa de esos poderes. Entonces critica esa condición. El nivel de manipulación que hay detrás de todo ese contexto. ¿Cómo alguien se incultura? Llegan a preguntar al rector de la universidad, puede tener tanta influencia y tanto poder que no sea posible que nadie que lo cuestione. Entonces, por eso parte de la experiencia. Su teoría está sustentada en la experiencia. Por eso es que critica esa filosofía política que les anticipé. La experiencia va a ser vital para la construcción de ¿qué? De opinión. La construcción de opinión. Pero necesita como condición un marco relacional, un marco en el cual podamos vincularnos. Y mi experiencia, por ejemplo, de migración, relación con mi familia, la puedo compartir con otras personas. La experiencia de represión militar en el contexto del estado de excepción lo he vivido, conozco casos, conocemos casos en la institución. Podemos conversar con quienes saben y conocen esas condiciones. Entonces, ese marco relacional es lo posible que hace posible, la opinión, la relación, la interacción, la experiencia que hay entre unos y otros. Podemos construir una opinión en torno al tema de la corrupción, en tema de los derechos humanos de las mujeres, a partir de la experiencia, a partir de la situación específica. Entonces, para Arendt va a ser fundamental la experiencia como proceso de pensamiento, porque del pensamiento surge la doxa, la opinión. Eso que desecharon los filósofos, Hannah Arendt entonces lo recalca. Es la importancia acá. La opinión que se construye a partir de la experiencia es lo que va a dinamizar su planteamiento de la política y de lo político. Plantea que lo propio del ser humano entonces es pensar, y el pensamiento parte de la experiencia, de lo cotidiano y en relación con otros. La experiencia y el pensar generan opinión y acción. Cuando la acción es concertada entre iguales para buscar un fin común, eso es política. Puedo plantear como experiencia en la universidad, tuve la ocasión de hacer teatro universitario. Mi profesor de teatro y quien coordinaba el teatro fue Moisés Landaverde.
Y teníamos un método, era teatro de calle. Teníamos como objetivo subirnos al autobús. Subíamos 4 personas, poníamos uno adelante, 2 en medio y otro atrás. Y empezamos a hablar de un tema, la corrupción. Y empezamos a pinchar. Uno empezaba a hablar, sí, qué barbaridad, qué tal cosa, ¿no? Y el otro que va adelante empieza a hablar de lo mismo y a profundizar en su experiencia de corrupción. Y el que va atrás empieza también a plantear. Cuando acuerdan, todo el mundo está hablando de eso. Entonces es cuando nos bajábamos. Pero la gente quedaba ahí en el bus hablando. Lo mismo ocurría en el paro. Eso es generar opinión a partir del espejo. Un método muy importante de propiciar estos entornos. Lo que pasa ahora, que el espacio público, esa ágora, ese parque central, esos lugares públicos han sido privatizados. Miren los procesos de dominación de lo que esto significa. Y ahora, como nos da miedo sentarnos a hablar en las calles, no antes lo hacíamos, y ahora si uno se para en la esquina a conversar, ya me dicen que es malo. Y la policía en los barrios empobrecidos persigue a los jóvenes que se reúnen en las calles. Y se ha privatizado en los lugares de encuentro las ágoras actuales, y ojalá fueran verdaderamente asambleas. Son los moles, los lugares de encuentro son esos espacios públicos, ¿no? Pero sin hablar, como autómatas. O los marcos de relación son los mensajitos, los WhatsApp, ¿no? Y este tipo de condiciones. Entonces, no aflora, el marco de relación se ha vuelto superficial. Y aquí aprovecho para decir, el Papa Benedicto hablaba de que cada vez más el tema de la política estaba siendo dominado por la autocracia. Eran elementos de dominación a través de la tecnocracia, la tecnología. Eso que decían los filósofos, que eran los capacitados para ejercer la política, ahora son los tecnócratas. Fíjense cómo personas empiezan a opinar. Tenemos informáticos en el Ministerio de Educación Pública, o tenemos informáticos que no son especializados en su ramo. Entonces, ese es el modelo tecnocrático. Entonces, para Arendt es importante ese ejercicio de participación mediante la construcción de opinión. Cierra este planteamiento de diferenciar la política de lo político. El marco de lo político es el marco de relación. La construcción subjetiva, digamos, de conocimiento a partir de la experiencia. Ese es el ejercicio de lo político. Aquí Arendt va a hablarnos de un elemento muy importante que tiene que ver con la opinión. Vamos a ver si lo logro acá. Él habla de la pequeña burgués, pero aquí vamos a traducirlo como la clase media, digamos, ¿no? Hacerlo más cercano para nosotros. Símbolo del ciudadano promedio, es particularmente vulnerable a convertirse al menos en cómplice de los totalitarismos o de los autoritarismos, porque su deseo de conformidad, de seguridad y evitar conflicto lo llevan a aceptar pasivamente las órdenes, incluso lo que implican actos inmorales. Entonces, para Arendt, a partir de su propia experiencia, vamos a ver si logro reproducir lo que dice en relación con la banalidad del mal.
lo que hace alusión aquí es a no dejarse manipular por falta de pensamiento crítico. Es decir, el hecho de la interacción, el hecho de la convivencia, la socialización, la construcción de opinión es lo que permite confrontar esas relaciones de poder. Entonces es muy importante generar estos procesos de socialización. Bueno, vamos terminando entonces con esta primera parte. Estos son, digamos, los grandes, desde luego hay muchísimos más corrientes de pensamiento, mucho más teoría que podemos abordar. Cada una de estas puede desarrollarse en varias clases, pero he tratado de condensar. Ahora, quizás para no agobiar, sí abriríamos a las preguntas o las participaciones, y tal vez se pueda igualmente abrir espacio para que si hay preguntas en la red se puedan plantear. José. Buenos días, hermano. Mi nombre es José, soy Rivela. Solo consultarle, estoy viendo, ¿verdad?, muchas gracias, de que este problema de político, corrupción y todo eso, como que viene de afuera, ¿no? Estamos viendo de Europa, países que están denominados como civilizados, vamos a decir, y como hace muchísimos años o siglos han vivido estas situaciones, ¿verdad? Y pensando en nosotros, en nuestro país, si estos países, con todos los elementos que tienen, han sido golpeados por este tipo de malos políticos, podemos decir, ¿qué nos espera a nosotros, verdad? Porque hay que ver cuál sería el método que tenemos que hacer para poder ir minimizando, porque ya vemos que será como difícil erradicar, ¿verdad?, estos males que se vuelven, vamos a decir, endémicos. Entonces me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Si estos países que están en una situación superior a nosotros, ¿qué nos tocará hacer nosotros, verdad? Y qué bueno que se puedan compartir estos temas y que a partir, ¿verdad?, de todos estos conocimientos que podamos adquirir, podamos nosotros aportar aunque sea un granito de arena para poder ir de alguna manera, no sé si sensibilizando, ¿verdad?, los actores políticos para que esto pueda mejorar en nuestro país. Gracias. Si hay alguien más, puede pasar. Benjamín. Buenos días, Benjamín Pascua. Me refiero al pueblo, a las bases. Cómo el pueblo llega al poder y se consolida en él hasta lograr una verdadera inclusión social. ¿Hay preguntas? ¿Hay otra pregunta antes de pasar? Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Susana Fernández. Una de las cosas que veo que nos habla de la política, que es la ciencia, y vemos de que la estructura más, o sea, la metodología que nos la dio fue los romanos, y quien inició con eso de la política nos habla de Grecia, de estos países europeos. Pero en realidad nosotros como personas que ya estamos en el ámbito de la civilización en nuestra América Latina, ¿cómo nosotros podemos ser relativos a llevar ese margen de política como nos lo ha dado Grecia, Roma? ¿Cómo podemos ejercer esa política para que verdaderamente sea una política en ciencia? Bueno, respondo a las tres. Manténganme estas tres participaciones. Bueno, lo primero, la pregunta de José, la voy a extrapolar a la misma pregunta que hizo Aren en el video. Lástima que no la pudimos ver y escuchar, pero en el material que se les va a compartir lo pueden ver porque ahí está el enlace.
Arendt se pregunta quién es el responsable del holocausto, a quién culpar. Y la respuesta tiene que ver con las personas que no fueron capaces de hacer oposición y de hacer planteamientos en relación con lo que estaba ocurriendo y permitieron semejante barbaridad. Entonces, ¿hay malos políticos o malos ciudadanos? ¿Hay malos políticos o nos falta un ejercicio de ciudadanía muchísimo más participativo? Porque el poder, como hemos visto, no está situado. Según Foucault, es el producto de la interacción. Y en la medida que vayamos abriendo espacios de participación popular y peleemos por esos espacios de participación. Mire, es interesante ver las estadísticas de cuántas marchas, de cuántas protestas públicas han sido reprimidas. Eso tiene que ver con el poder. Estos espacios de participación, el derecho a la protesta pública se ubica como un derecho humano. Entonces, limitarlo, contrarrestarlo o aceptarlo pasivamente tiene consecuencias. Y por eso, de aquí la importancia que tiene de abrirnos a procesos de participación ciudadana que sean efectivos, construir opinión, debatir opinión. Mire, solamente el hecho de generar conversación en familia sobre lo que ocurre en nuestro país, eso es construcción de lo político. Y es un paso previo para la concreción en la política. Entonces, cada vez el tema de la corrupción, el tema de la criminalidad organizada, con presencia en las instituciones del Estado, no es un fenómeno propio solamente de Honduras. El autoritarismo en la región va cada vez creciendo, ampliándose. La manipulación de la Constitución se amplía en la región. Entonces, esos espacios de participación es urgente defenderlos, porque son derechos humanos. ¿Cómo acceder el pueblo a la participación, al poder? Bueno, hay diferentes, como Foucault lo dice, son diferentes campos de participación y de ejercicio de poder. No se requiere un cargo público para ostentar poder político. En nuestras comunidades podemos hacer ejercicio de poder y de participación. Y en la medida que esos espacios de participación se vayan ampliando, así va teniendo una consecuencia. La práctica nos va diciendo que en la medida que se va generando esos espacios de socialización, de opinión, de debate, ese ejercicio, el problema de nuestro país son las polarizaciones. Porque nos cuesta hacer ese ejercicio de tolerancia. Eso que hicieron los griegos con la isonomía, de generar posibilidades de participar con la palabra y que no se pueda manipular, que exista el debate público de la libertad de expresión y que no seamos como en el Congreso, ¿verdad?, que terminan dándose a golpe, ¿verdad?, y tratando de imponer una opinión. Creo que es importante este ejercicio. En la medida que vayamos ampliando estos espacios de participación, podemos hacer. Y alguien muchas veces me cuestiona: ¿y qué hace la iglesia hablando del político? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente apartado. Es muy importante considerar este otro elemento de participación. Tenemos el derecho y el deber de opinar en relación con lo que pasa en la vida pública, en el espacio de convivencia social. Y cómo hacer uso de la ciencia para el espacio de participación y el ejercicio de la política. Creo que es muy importante que a la par de estas opiniones tengamos bases de sustentación. Si yo hablo en este momento que la democracia en Honduras va en declive, hay elementos científicos que me están diciendo, por estudios realizados, por informes, por ejemplo, de la Oficina del Alto Comisionado, que recientemente escuchamos el informe de
país en relación con el cumplimiento de los derechos humanos, informes especializados sobre el tema. Si mi opinión está sustentada en estos elementos, entonces es un ejercicio de poder ciudadano en el cual hacemos uso de la ciencia. Entonces es muy importante, entonces nos lleva a que nuestras opiniones deben estar debidamente sustentadas para no caer en la subjetividad o en la especulación, que esos son elementos que Grecia, los filósofos hacían crítica, ¿no? Porque la doxa estaba sustentada, según ellos, en la especulación, no en la experiencia. Perdón. Solo quiero hacer un agregado, cuando nosotros nos referimos, Es por los que están cuando nosotros nos referimos a cómo ejercemos nosotros ciudadanía y cómo nosotros adquirimos, porque yo me pienso que para que el pueblo gobierne está bien complicado, siendo sincero, pero el problema es que nosotros sí podemos ir haciendo actos propios de ciudadanía, o sea, sí podemos. Por ejemplo, siempre yo digo algo, la funcionabilidad del Estado no la voy a lograr si yo no la reclamo. Entonces, son cosas que vamos haciendo que el funcionario público va dándose cuenta que ya no somos tontos. Cuando nosotros vamos al registro de las personas y encontramos esa negatividad, es ahí donde nosotros debemos ejercer el derecho que nosotros tenemos a los servicios que presta el Registro Nacional de las Personas, porque yo soy un ciudadano y él está para servirme. Igual con los funcionarios del Poder Judicial o aquellos relacionados. Nosotros los abogados, por ejemplo, tenemos términos y cuando a nosotros no nos responden en un término, nosotros por no perjudicar al funcionario judicial no decimos nada. Pero entonces, ¿qué pasa? El funcionario va a seguir haciendo lo que le da la gana porque yo soy el único que le puedo reclamar como funcionario del Poder Judicial. Y así, en cada una de las dependencias, miren que es muy bonito cuando uno puede ejercer ese derecho de ciudadano que uno tiene. Y no es necesario faltarle respeto al funcionario público. Uno con mucho respeto puede reclamar el derecho que uno tiene a ser atendido de una forma adecuada. O sea, vayamos practicándolo, porque si no, vamos a estar recibiendo un montón de capacitaciones, pero si nosotros no las llevamos a la práctica, difícilmente vamos a tener un cambio del país. Gracias, mi nombre es Manuel. Solamente 3 preguntas. La primera, cuando inició, hablaba sobre la ciudadanía en Grecia, que era se podía reelegir 2 veces, pero por cuánto tiempo, no sé realmente por cuánto tiempo. La segunda es en relación a, como parte de un proceso electoral, los votos nulos y el abstencionismo. Tomándolo desde un lenguaje popular, cuando se menciona que alguien no vota o simplemente vota en nulo, y en las conversaciones que se dan a nivel de comunidades, barrios, a estas personas se les quita el derecho de opinar sobre cómo va la situación del país, ¿va? Entonces, ¿de qué manera contrarrestar que el hecho que una persona no se presentó a votar, creo que no le quita el derecho a la crítica sobre el gobierno, ¿va? Y la tercera es sobre la huelga de los fiscales en el 2008, que Carita fue parte también como apoyo. Sería muy interesante ver los resultados y tal vez alguna experiencia de un fiscal en su momento que fue de ellos en el gobierno, porque no se ha escuchado otro movimiento semejante en el sentido del poder judicial, ¿no? Entonces sí me cabe esa duda, que fue de los que participaron directamente en el sentido de los fiscales. Solamente, gracias. Adelante. Ok, buenos días, mi nombre es Walter Reyes. Bueno, es interesante cómo en Honduras hacemos una sopa de los diferentes pensamientos que tuvieron los grandes pensadores en el siglo XX.
Y pues es bien interesante que ahorita que lastimosamente falleció el Papa, la Iglesia ha tomado nuevamente los titulares en las televisoras, y solo por cosas malas. O sea, la cuestión es de que aquí la Iglesia no ha tenido como esa importancia que tenía más o menos. Yo me acuerdo que entre el 2008 y el 2014, cuando se armaban motines en el presidio, por ejemplo, era el cardenal quien controlaba a los presos en aquel entonces. Entonces, la Iglesia ha dejado un poco de estarse metiendo en las decisiones del país. Entonces mi pregunta es hasta qué cierto grado la Iglesia puede involucrarse en la toma de decisiones del país, porque vemos que nosotros como personas, cuando vemos que una autoridad está cometiendo un delito, no la juzgamos. O sea, decimos, ellos tienen el poder y ellos pueden hacer lo que quieran con su poder, cuando en derecho está el derecho de nosotros reclamar nuestros derechos como tal, sin importar qué nivel tiene esa persona. En democracia es el pueblo quien debería de tener la toma de decisión total dentro del Estado. Gracias. No, es que estoy con los de Bueno, voy a tratar de resumir algunos aspectos para dar paso al del caso. Pues, lo primero, que en Grecia este ejercicio de participación duraba un año. Como digo, son 500 personas en el consejo, que se calcula, dicen los historiadores, que para que pudieran participar al menos dos veces del ejercicio de poder de participación popular, era un ejercicio de un año. Lo otro, en cuanto a los elementos de abstencionismo, también es una forma de expresar nuestra inconformidad con la política. Es una forma de hacerlo. Pero el tema es la consecuencia y la práctica que se estila en nuestro país en relación con los votos en blanco también, por ejemplo, entonces son rellenados a la espalda y no se respeta la opinión de la ciudadanía. El abstencionismo, diría yo, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con esta práctica de la privatización. Una de las prácticas mediante las cuales las cosas públicas del Estado se van privatizando es porque se les va enseñando que las cosas son malas, ¿verdad? Mala la salud pública, mala las carreteras, ahora que están privatizadas, miren qué bonitas. Se le hace sentimiento de exclusión con el propósito de privatizar. Entonces, el abstencionismo es una práctica también muy saludable para que quienes quieren controlar el poder, porque la autoexclusión le deja la posibilidad al que sí participa para apropiarse del poder. Entonces, son mecanismos mediante los cuales el poder se privatiza, digamos. Tiene consecuencias. Desde luego, en esta concepción de lo político, ahí subyace una motivación. Así es la diferencia entre la política y lo político. Y lo político se mueve en el ámbito de las motivaciones. Entonces, esa persona que se autoexcluye mediante el abstencionismo tiene como consecuencia, podemos leer dentro de sus motivaciones, que no está de acuerdo con el proceso, pero claro, eso es un marco de interpretación subjetiva. Para que se vuelva política, se requiere acción, y esa es la diferencia entre lo político y la política. Entonces, este elemento es muy importante considerar. Otro aspecto en relación con la participación de la Iglesia, los ámbitos son múltiples y variados. Ya esta es
decíamos en la invitación, tenemos 3 ejercicios, este es el cuarto democrático, en el cual Cáritas promueve estos espacios de formación del voto en conciencia. Se trata de brindar elementos de formación que le permitan elegir con conciencia y no vayamos, como dicen, como va Vicente, sino que tengamos elementos suficientes para contribuir. Entonces, hay espacios en los cuales la Iglesia participa y este es uno de ellos. Otro espacio de participación son los mecanismos de observación electoral. Espacios de presencia en las mesas y cómo se desarrolla el proceso electoral y después se brindan informes y recomendaciones, son otra forma de participar. Pero también hay otros espacios de participación mediante la formación de liderazgos comunitarios o construcción, por ejemplo, de ciudadanía mediante la participación. En la Escuela de Derechos Humanos, cada año tenemos procesos de formación en temas específicos. Y esos espacios de participación que no son privados, no son míos, no son de la psicóloga o de los abogados, no son espacios de participación de la Iglesia. Porque nuestra práctica es una institución eclesial y que actúa en estos espacios con esa condición. Otra cosa es la dimensión profética o pública. Para eso, la Conferencia Episcopal emite comunicados en relación con la situación del país y brinda orientaciones al respecto. El tema es el poco conocimiento que se tiene y práctica de lectura, de análisis y de puesta en práctica de estos mensajes. Tenemos que hacer ejercicio de opinión y de participación. Es importante entonces también igualmente considerar que los espacios de participación ciudadana, como los cabildos abiertos, como los patronatos, la junta de agua, la red de mujeres, se van construyendo núcleos de participación. Y en ese sentido, la doctrina social de la Iglesia va a privilegiar como instancia de participación a la sociedad civil. Eso es importante porque es el ejercicio de ciudadanía, más puro de ciudadanía, porque desde ahí entonces se puede generar procesos de transformación. Cerrar esta parte con una alusión que el Papa Pío XII, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII no tuvo encíclicas como los papas, encíclicas sociales, pero sí emitió radiomensajes. Y en el radiomensaje de la Navidad de 1942 se llama Mensaje Concentra. Búsquenlo en la red porque es muy interesante. Hace una diferenciación entre pueblo y masa. Es verdaderamente hermoso. Porque fíjense que aquí pareciera que Aren y el Papa en determinado momento se cruzan o se encuentran y participan de elementos de opinión muy parecidos en el sentido de la participación. La masificación, la masa tiene una condición amorfa de ser Papa, no tiene forma, y el pueblo se construye a partir de la participación, de los procesos de sensibilización, del encuentro, adquiere identidad. Entonces, a lo que tenemos que aspirar no es a ser masa, sino a ser pueblo, a ser ciudadanía. Entonces, lo digo porque al hilo de estos importantes mensajes que hay, cierto es que la doctrina social es muy poco conocida, muy poco estudiada, y eso pues es una de las limitaciones, pero espacios como este pues nos ayudan a tener un acercamiento más en relación con el tema. Bueno, vamos a tener tenemos algunas participaciones de la red, de las compañeros y compañeras que están conectados por el Zoom. Buenos días y agradecerles la espera que tuvieron, ¿verdad? Igual se les va a compartir la presentación también. Dice Marta Isabel Sandoval, excelente exposición. Necesitamos como ciudadanía avanzarnos en la construcción del poder popular y
pensamiento crítico y consciente del sujeto político. Dice también Blanca Maya Martínez, buen día a todos. Un pequeño comentario. Para mí la base para llegar a los extremos a los que hemos llegado es la pérdida de valores en los hogares, que se ha dejado de instruir a los niños y por ende tenemos una sociedad que no decide por sí sola, sino a través de la influencia. Y hay otro mensaje solamente que me está cargando ahorita. Sí, de acuerdo. El proceso de construcción de ciudadanía y de opinión son elementos que propician la participación y el ejercicio del poder popular. El poder no es malo, porque también está esa otra condición que se piensa que el poder es malo. No, el poder en concreto son ejercicios de influencia. ¿Cómo influyo mi opinión en la opinión del otro? Cuando hacemos sociedad, Robert Dahl habla de esta construcción de amigos y de enemigos. Los amigos pues se vinculan en el marco de los intereses particulares o de opiniones comunes. Entonces, generar estos procesos es de vital importancia de cara a la participación. Pregunta. Bueno, solo quisiera recalcar que Honduras está liderado o dirigido por el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Y se dice que el cuarto poder sería el periodismo. A mí me gustaría resaltar que en Nicaragua, por ejemplo, se está viendo de que los primeros golpeados es el periodismo con la compra de algunos medios de comunicación, y la iglesia también ha sido muy golpeada por seguimientos que le hacen a los padres, o incluso metiendo preso a algunas autoridades de la iglesia. Entonces es importante ver cómo los gobiernos dictadores buscan que estos espacios se pierdan como no permitiendo que se lleven a cabo. Entonces el periodismo, ¿por qué es golpeado? Porque intenta comunicar a la población en general lo que está pasando, y la iglesia, ¿por qué es golpeado? Porque enseña valores y busca que la persona no se quede ignorante. Muchas gracias. Muy importante la participación en torno a los medios de comunicación social. Les invito, estoy haciendo todavía la negociación para el tiempo en cuanto a la fecha, con una persona que conoce de primera mano y de primer como protagonista del tema de los medios de comunicación social. Ustedes, más de alguno la conocerá, es Sandra Maribel Sánchez. Va a tener su espacio de participación. Lo único que como tiene un montón de compromisos, estamos todavía tratando de encontrar una fecha propicia para su participación. Pero definitivamente los medios de comunicación social juegan un papel muy importante en la construcción de opinión y en la construcción de conocimiento. Debidamente la independencia que debe de tener estos medios es de vital importancia, y citando a Sandra en uno de los programas, hablaba críticamente sobre cómo los medios de comunicación del Estado se utilizan como medios de comunicación del gobierno, que son diferentes, son condiciones diferentes, ¿no? Creo que es muy importante hacer alusión al uso de los medios de comunicación, porque también el hecho de que existan pocas radios independientes, no radios corporativas que construyen conocimiento de parte de los que tienen el poder económico y político, también frena el espacio de opinión. Entonces nos quedan otros espacios de opinión en los cuales pues hay varios medios en los cuales se construye desde las comunidades opinión, se construyen noticias, espacios de comunicación entre la población. Entonces sí es cierto que hay que prestar mucha atención al tema de la persecución contra periodistas y comunicadores. México tiene una alta incidencia en la persecución de periodistas. Igualmente Honduras, la libertad de expresión es una
de los derechos más golpeados en nuestro país. Entonces es importante generar estos procesos también de participación desde los medios. No sé si me quedé con alguna pregunta que responder, pero bueno, tomamos un espacio mientras, como digo, la pregunta de Manuel en relación a escuchar el impacto de lo de la huelga de fiscales, precisamente la persona que viene, con Víctor Fernández, es quien inició la huelga de hambre. Así que podemos preguntarle directamente a Víctor en el ejercicio, ya está, en el ejercicio de su exposición, quizás que comience por ahí para que responda de manera directa lo que consistió la experiencia de huelga de hambre. Bueno, gracias.